Hola, antes de comenzar solo pediría que me regales tu like, para animarme a seguir trayendo este contenido de terror. Sin nada más que decir, disfruten del video. Al pasar el tiempo, se va llevando muchas cosas de mí, los recuerdos que tuve en mi niñez cada vez son más borrosos. Claro, si hablo sobre las cosas buenas y divertidas que hice. Porque los sucesos ocurridos en ese pueblo ubicado en Oregón, jamás los olvidaré. A veces pienso que simplemente todo fue obra de mi imaginación, pero yo sé que todo lo que vi en ese pueblo fue real. ¿Te preguntarás a qué me refiero? Te contaré mi historia vivida en el pequeño pueblo de Oregón. Nací al inicio del 1950, yo vivía con mis padres y mi único hermano. A pesar de ser pobres, éramos felices. Mi padre siempre se las arreglaba para conseguir que nosotros comiéramos. Y mi madre se encargaba de hacer los deberes del hogar y cuidarnos. Como dije, éramos pobres, pero muy felices. A los 6 años desarrollé la nitofobia. El miedo irracional a la oscuridad, porque las personas de ese pueblo decían que en lo más profundo del bosque se encontraban monstruos que esperaban al acecho de alguna víctima. Y yo, al ser un niño, creí todo lo que decían. Mi madre me dijo que los monstruos no existían, pero mi mente inocente creía lo contrario. Mi mente me decía que de la gran masa oscura, saldría un feroz monstruo que me mataría, sin poder hacer algo para evitarlo. Cuando era hora de dormir, necesitaba una lámpara que alumbrara mi habitación. Sin mi lámpara era imposible que me durmiera. Al igual, muchos niños me invitaban a jugar al bosque que se encontraba al norte del pequeño pueblo. Pero muchas veces no iba por el temor. El bosque es muy oscuro y si entro ahí de seguro no vuelvo a salir, me decía yo mismo. Y las veces que iba, evitaba mucho meterme a lo profundo del bosque. Tuve 10 años y poco a poco fui perdiendo ese miedo que le tenía a la oscuridad. Dormía sin mi lámpara, ahora era capaz de meterme al bosque por un poco de leña sin sentir algún tipo de temor. Maduré un poco y me di cuenta que esos cuentos de monstruos y seres que viven en la oscuridad y en los bosques solamente eran simples cuentos tontos. En el pueblo comenzó a correr un rumor, que un ser humanoide había atacado a un leñador mientras este se encontraba talando árboles en el bosque. Es muy estúpido, pensé, solo fue un animal, no es para tanto, pensaba. Extrañamente en el pueblo comenzaron a haber frecuentemente desapariciones de personas, y todas ocurridas en ese bosque. Era muy extraño, llegó un tiempo que muchos dejaron de salir de casa. Los niños tenían prohibido entrar al bosque, es aquí donde mi temor volvió. Necesitaba salir al bosque por un poco de leña. No sé, el temor de las personas es ridículo, simplemente se pudieron haber perdido en el bosque, me decía, en un intento de pensar algo lógico. En este pueblo se han rumoreado muchas cosas, desde luces en mitad de la noche, y cosas inexplicables. No soy un niño, no creeré más en eso. Mientras me encontraba en el bosque, escucho ruidos. Un animal, supongo, el ruido cada vez era más y más fuerte. Cansado veo lo que está produciendo ese sonido. No era nada, lo suponía. Cuando me giro para regresar a mi casa lo veo. Un ser humanoide viéndome. Mi cuerpo se paralizó y no podía hacer ningún movimiento. Sea lo que sea, si intentó escapar es probable que me alcance y me mate. Mierda, si no me hubiera hecho el valiente no me encontraría en esta situación. Lo veo, está esperando que yo haga algún movimiento para atacarme. Pero sorpresa, esa criatura simplemente se marchó. Mi corazón latía fuertemente, no podía hacer algún movimiento de lo que pasó. Cuando pude moverme rápidamente fui a mi casa lo más rápidamente posible. Llegué, mi madre me vio y me preguntó qué me pasaba. Yo absolutamente en shock no pude decir nada y me fui a mi cuarto. No dormí esa noche, mi cabeza daba vueltas y esa perturbadora imagen de aquel monstruo daba vueltas en mi cabeza. La enorme suerte que tuve al salir vivo de ahí, y que aquella criatura pasara de mí simplemente fue un milagro. Quizás regresé para acabar conmigo, por eso tuve grandes problemas de sueño. El miedo que sentía era inexplicable. Y como se lo imaginan, la falta de sueño me afectaba mucho en mi vida. Desde ojeras, y mucho cansancio. Incluso muchas alucinaciones. Mi problema era grande, no salía de casa, pasaba el resto del día adentro de mi casa. Por mi ventana podía ver el campo. Eso no me ayudaba, solamente hacía que me diera más miedo. Algunos creyeron mi historia mientras que otros solo me decían que todo eso simplemente fue inventado para recibir un poco de atención del pueblo. Era frustrante, pero yo era uno de ellos. Yo era el que jamás creyó esas historias y simplemente decía que eran cuentos. Ahora que viví esos cuentos, nadie me cree. Ni mis padres, incluso mi hermano. Pero eso no fue la única experiencia que viví.
Un día que mis padres salieron, yo y mi hermano nos quedamos solos en casa. Al ser el hermano mayor, fui el encargado de cuidar la casa y a mi hermano. Alrededor de las 9 de la noche, se comenzó a escuchar ruidos afuera de mi casa. Me quedé helado, pensé que era un monstruo, pero me tranquilicé. Será un perro hurgando nuestra basura, pensé. Con mucho miedo salí con una linterna a revisar qué producía ese sonido. Volví a pasar, eran seres pequeños, parecido a los duendes. Estos se encontraban deshaciendo nuestro basurero como intentando encontrar algo que comer. Cuando estos me vieron paso, me atacaron con sus pequeñas garras mientras me mordían. Eran seres pequeños, pero sus mordidas eran sumamente letales. Mi brazo comenzó a sangrar debido a las grandes mordidas. Grité lo más fuerte posible para que al menos alguien escuche mis gritos y venga a ayudarme. Por suerte una persona que pasaba por ahí escuchó mi grito. Este junto con su hacha comenzó a atacar a las pequeñas bestias. A pesar de ser pequeños, pudieron contrarrestar al leñador. Pero igualmente estos seres terminaron huyendo a la oscuridad del bosque. Esta persona rápidamente me llevó a un hospital, mis padres muy preocupados llegaron. Estos me preguntaron sobre qué sucedió. ¿Qué puedo decir? Si les digo lo que pasó no me creerán. Todos en la sala están concentrados en mí, muy atentos a la respuesta que daré. Dije todo lo que pasó, y como suponía no me creyeron. Le preguntaron al leñador qué cosa fue lo que me atacó, este también dijo lo mismo. Seres diminutos, si un adulto dijera lo mismo que dije, deben de creerme, ¿verdad? Pues no. Nadie me creyó la historia, solo dijeron que fue un animal quien me atacó. Después de eso, me convertí en un ermitaño. No quiera tener contacto con el exterior. Escuchaba todas las conversaciones que hacían los demás chicos de mí. Algunos me llamaban un rarito. Pero por fin llegó mi salvación. Mi padre tuvo una oportunidad de trabajo en la ciudad, donde recibiría buen pago. Sin dudarlo mi padre lo aceptó, tuvimos que mudarnos e irnos de ese pueblo. Lo mejor de mi vida. Mientras nos íbamos en el autobús podía mirar el bosque, ese lugar que algún día me torturaba. Una sonrisa marcó mi cara. El fin de mi temor, el fin de todo. Tengo 23 años y aún recuerdo todo. Y si se lo preguntan, sí. Le conté todo esto a otras personas. Obviamente nadie me creyó, pero yo estoy seguro que todo eso sí fue real. Que ese extraño pueblo no es normal. Ahora ese pueblo se encuentra solo en mi cabeza.